estamos en la Radio Ciudadana. Dice un dicho, y un dicho popular que por popular es sabio, que origen es destino, ¿no? Cómo le va a uno en la niñez, cómo le va a uno en en sus orígenes, y que eso marca de manera importante el destino. Y aunque la vida del ser humano comienza, y es un tema también de mucha polémica, en el punto de la concepción, pues el nacimiento, ¿no? La llegada física finalmente también es un momento importantísimo. A veces me parece poco hablamos en detalle de ello. Y esta mañana me da mucho gusto saludar nuevamente a la psicóloga Bruma Palacios Hernández para hablar justo de este tema, el vínculo madre-bebé y sus dificultades en el posparto. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo, con tu auditorio. Muchas gracias. Aquí en la radio, qué gusto. Bueno, pues en la primera conversación que tuvimos hace, ¿qué será? 2 meses, ¿no? Quizás, sí. Un par de meses. Comenzamos a entender la importancia de este momento clave en la vida de un ser humano, el nacimiento, la llegada, el parto que le llamamos, el alumbramiento, dicen en otros... Dar a luz. Dar a luz. Aquí en México. ¿Qué será lo más correcto? Dar a luz, alumbramiento, parto, ¿es igual? Lo que sea y que se lleve acompañado con mucho bienestar, con mucho apoyo social, lo que sea, finalmente siempre es un momento importantísimo de la vida, no solamente obviamente de la persona, sino de la madre, del padre, de una familia, de una sociedad, darle la bienvenida a un nuevo ser humano. Y yo me quedé en esa conversación con un concepto que lo pensé muchos días, y varias semanas después la compartí incluso con amigos y con la familia, de esa plática en la que ese momento, cuando está mamá, papá e hijo, es el nacimiento de un bebé, el nacimiento de una mamá y de un padre. Y el nacimiento de un padre. O sea, finalmente es una trilogía ahí bastante poderosa y fuerte, ¿no? Cuando existe. Claro, porque también hay muchas maternidades y hay muchas paternidades, ¿no? O sea, también las historias pueden ser muy diferentes. Y hay muchas maternidades solitarias también. En México, en el mundo, en México vivimos muchas maternidades solitarias. Cada vez más. Cada vez más, cada vez lo que uno esperaría, que pensaba, ¿no? Uno se pasa en las décadas muy rápido, pero antes recibíamos en consulta de pacientes estas familias tradicionales, por decirlo, ¿no? Donde venía la madre, el padre, el hijo, los hijos. Y ahora cada día más la normalidad, si es que podemos decirle así, es algo que tiene que ver con familias reconstruidas, familias ampliadas, en donde los padres generalmente, es lo que más vemos, ¿no? Separados, con otras familias, con otros hijos. En términos, también estamos viendo configuraciones distintas, y creo que esa es nuestra nueva realidad. Y eso exige, obviamente, pues cambios en términos de acompañamientos, de apoyos y de necesidades también. Hablando de cambios, ayer justamente tuvimos aquí una conversación telefónica con la maestra Rincón Gallardo. Están organizando un evento este próximo fin de semana, una terapia muy específica de contención, y uno de los temas que van a abordar, y aquí no lo comentaba ayer, era justamente nos puso este ejemplo, ¿no? Del bebé nace, como una práctica que hay en los hospitales públicos, en la mayoría. Nace el bebé y la primera medida, una de las primeras medidas y reacciones es separarlos. El bebé por allá, dice ella, dos pisos abajo y la mamá arriba. ¿Tiene esto un impacto? Por supuesto que tiene un impacto. Evidentemente se ha ya trabajado mucho, se ha estudiado mucho sobre estos primeros momentos, incluso sobre la relevancia del contacto piel con piel. Se ha analizado mucho la importancia, no solamente en la salud mental, emocional de la madre, sino también del recién nacido. El recién nacido atraviesa un parto, si es que es natural, porque también hay diferentes partos, ¿no? Diferentes experiencias. Si es natural, con un nivel de estrés, por supuesto, pasar de una situación de la placenta, en un estado más o menos controlado, tranquilo, a la vida real, ¿no? A la realidad es duro, es necesario, tiene muchas funciones, un parto natural, específicamente con la salud del recién nacido y de la madre. Y el contacto piel con piel de la madre ayuda a regular ese nivel de estrés, sincroniza los latidos,
inmediatamente el olfato, ¿no? Que es uno de nuestros primeros sentidos más desarrollados, se conecta, detecta a la madre y la madre evidentemente también se tranquiliza dentro de esa experiencia. Entonces, el contacto piel con piel ha sido uno de los procesos más promovidos a nivel internacional como un elemento clave de la salud emocional de la madre, del bebé y de esa diada, ¿no? Esa madre-bebé que se convierte en una unidad, pero con dos personas integradas y que están totalmente conectadas, sobre todo en los primeros años de vida, para el bienestar de ambos. Hace unas semanas también aquí en esta mesa estuvo nuestra querida Mariela Zavala, es nutrióloga funcional, y nos decía, estábamos hablando de la microbiota, nos estaba explicando la microbiota, y nos explicaba esto, nos decía, mira, en el nacimiento... La primera vacuna del bebé. El que pase por el conducto vaginal, el canal vaginal de la mamá, es la primera alimentación de microbiota que tiene un bebé. Por eso es tan importante un parto natural. Totalmente. ¿No? Y adicionalmente, pues activa el sistema inmunológico del bebé y lo empieza a poner a trabajar, por decirlo, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, no significa que un bebé que no nazca de un parto natural no vaya a tener eso. Sin embargo, afortunadamente tenemos un sistema bastante bien desarrollado para que todas las funciones cumplan una lógica, y esa exposición a la microbiota pues finalmente es importantísima para la salud también del bebé, para el desarrollo de su sistema inmunológico, para la situación de las alergias, por ejemplo, vemos muchos casos, ¿no? Y tiene su lógica, y la madre también, bueno, el nivel de recuperación de una madre en un parto vaginal, en un parto natural, sobre todo si ha transcurrido, ¿no? regularmente, sin mucho sufrimiento y mucho padecimiento, tanto por la madre como por el bebé, tiene una recuperación muy rápida, ¿no? No significa que sea fácil un parto natural, por supuesto que no, sobre todo cuando hay partos de 18, 20 horas, ¿no? de trabajos de parto, en particular en las mujeres primerizas. Sin embargo, las recuperaciones son totalmente distintas, ¿no? Y tampoco para etiquetar, creo que es importante, o criticar un parto por cesárea. Sin embargo, México, ya lo decías hace rato, México tiene una de las tasas más altas de cesárea de la región, ¿no? Casi el 60-70% de nacimientos se están dando por cesárea, y cuando comparamos con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que máximo tendríamos que tener un 20% de partos por cesárea solamente en casos extraordinarios, en casos cuando hay mucho sufrimiento, que lo requiera, por supuesto. Sí, yo recuerdo este dato, lo obtuve justamente de una conversación con un directivo de un centro hospitalario regional, si no mal recuerdo, en el Estado de México, y me daba este dato. Me dijo, mira, el problema, porque se estaba atendiendo en la entrevista, brevemente el contexto, se estaba atendiendo en la entrevista un problema de denuncias por falta de atención en las zonas de ginecología, en tococirugía se llaman, en tococirugía le llaman. Dice, es que la exigencia ahora, antes era más en lo privado, pero ahora en lo público la exigencia de las mamás es, no quiero sufrir, no quiero padecer el trance. Hay mucho miedo al parto, sí. Y quiero cesárea directo. Sí, lo estamos viendo también. Incluso el término técnico, cuando ya el miedo es muy intenso, es muy fuerte, ¿no? Para estas mujeres embarazadas se le llama tocofobia, que es la fobia al parto, ¿no? Literal. Entonces, tenemos casos muy extremos en donde incluso hay madres que tratan de retrasar el parto, ¿no? O sea, de negociar con sus ginecólogos, con sus médicos, de esta semana no puedo, ¿qué tal la siguiente? Estoy muy ocupada, ¿no? Porque es tanto el terror, es tanto el miedo, sobre todo estas historias. También hay miedos fundados, por supuesto. México tiene una tasa altísima de violencia obstétrica, que es una violencia que no solamente se da en el parto, pero por medio también de un maltrato, ¿no? En el trabajo de parto se da mucho en hospitales públicos, ya INEGI nos lo ha reportado cada vez que hace la encuesta nacional también de violencia contra las mujeres, ¿no? En donde, por ejemplo, aquí en Morelos tenemos un reporte de casi el 37% de las mujeres que en el último año que han tenido un parto, pues han padecido algún tipo de violencia obstétrica durante el parto o alrededor del parto, ¿no? ¿Qué es, Bruma? ¿Cuál? Por ejemplo. Pues son una serie de eventos de maltrato que vienen desde situaciones muy básicas como las de no informarles los procedimientos, por ejemplo, ¿no? O sea, recuerdo ayer mismo una de las madres se me acercaba y me decía,
Bruma, es que yo estaba totalmente, era un parto muy difícil, no avanzaba, no dilataba yo, ¿no? Y entonces en esta serie, que también se entiende, sobre todo está muy asociada a sobrecarga laboral de los profesionales de salud en los hospitales y centros de salud públicos, entonces toman decisiones y sin informarla, sin explicar, que es uno de nuestros derechos, ¿no? O sea, obviamente explicar qué tipo de intervención se va a hacer, y cambian a una cesárea o cambian a otro tipo de procedimiento y imponerles algún procedimiento sin explicarles, pues es un tipo de violencia y de maltrato. Eso es quizá lo que más vemos, ¿no? Pero pueden ser situaciones de maltrato como de maltrato incluso físico. A nosotros nos cuentan mucho estas experiencias de las madres de yo no sabía. El parto es una situación profundamente vulnerable para la mujer, físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Es uno de los momentos en donde se cruzan las tres grandes dimensiones. ¿Por qué? Porque un parto no se puede detener. E incluso algunas acciones de violencia obstétrica muy frecuentes que nos han contado es cuando un ginecólogo o una ginecóloga le dice, te voy a ligar las trompas, por ejemplo, ¿no? Durante la cesárea voy a hacer un procedimiento, obviamente, de ligadura de trompas porque ya tienes demasiados hijos. Y la madre dice, no, yo no quiero eso, ¿no? Recuerdo una madre que me decía que la ginecóloga le señalaba que si no firmaba el consentimiento de ligadura, no la iba a atender en el parto. Y un parto no se puede detener, por supuesto. Claro, o condicionar. O sea, o condicionar, exactamente. Y hay situaciones incluso muy severas en donde hay gritos. Hay esta famosa frase que la repiten las madres frecuentemente de no grites, ¿no? De que el personal de salud le dice no grites durante el parto porque así como te gustaba abrir las piernas durante el sexo, entonces deberías de mantenerte callada, ¿no? Estos son frecuentes comentarios que suceden hasta situaciones muy graves, ¿no? O sea, en términos también donde a veces los hacen algunas medidas o procedimientos muy severas o no le hacen caso a la mujer que está en un nivel elevadísimo de dolor, ¿no? En términos a veces las anestesias todavía en los controles de dolor no hacen efecto y ya hay un procedimiento. Entonces, en cualquier momento esto ha constituido mucha prevalencia, lamentablemente, en nuestros centros públicos, es donde más se está registrando, por muchos factores, por supuesto. Sin embargo, no, se habla poco de ello. Hay una reacción también como defensiva, ¿no? de las instituciones, de decir, no somos nosotros los violentadores, sin embargo hay violencia y hay que hablar de ello y hay que trabajarla. Y eso, el peor de los escenarios, pues, por supuesto, es que constituye partos altamente traumáticos que después puede tener consecuencias en términos de la salud mental de la madre y de su vínculo con su bebé. Esto es muy interesante, porque una mujer que se ha visto profundamente vulnerable, que se ha sentido que ha estado incluso a punto de morir durante la experiencia de parto, ¿no? Con un intenso dolor, muy poco control sobre el procedimiento, muy poco control sobre su vida y la de su bebé, genera efectos postraumáticos que incluso después se pueden asociar al cuidado del bebé, porque el bebé estuvo ahí, fue parte del trauma, fue parte de la experiencia dolorosa, violenta, terrible, y entonces el bebé se convierte en un recordatorio de esa experiencia y puede afectar la crianza. Sí, lo hemos visto en algunos casos. Qué durísima asociación, imagínate nada más. Es decir, bueno, este dolor, este sufrimiento que tengo tan vivo todavía de tu nacimiento, y además te tengo que cuidar, te tengo que amamantar. O sea, pudiera parecer inconcebible, pero así lo es. Pero hay que estar en los zapatos y en las experiencias de las mujeres, a veces muy dolorosas cuando los cuentan, y desafortunadamente se llevan mucho en silencio. Este mes, afortunadamente, hemos hecho mucho ruido, muchas instituciones, muchas organizaciones a nivel mexicano, a nivel internacional, porque es el mes mundial de la salud mental materna y nos hemos dedicado a hablar de eso, porque es importante hablar de eso. Quizá todos tenemos algún contacto con una experiencia perinatal, si no como madres, padres, como hijos, ¿no? Como hijas. También. Entonces, todos hemos sido atravesados por un parto, de alguna u otra forma, por esta experiencia vincular con nuestras madres, con nuestros padres. Sí, claro. Yo puedo hablar de lo que me toca hablar, por supuesto, de mi experiencia personal, ¿no? Pero mi madre habla de su experiencia justamente de alumbramiento, en mi caso, en el caso de mis dos hermanos, de una manera completamente diferente.
Todos los partos son distintos. Es otra mujer, fue una mujer distinta en cada parto. Totalmente. Creo que lo platicábamos la vez pasada, ¿no? O sea, aunque uno tenga hermanos y biológicos y nuestros padres sean los mismos, tenemos diferentes padres, sus momentos de vida, sus circunstancias. Y dime algo, ¿y si marca eso la relación, digamos, madre-hijo para el resto de la vida? ¿Tiene algún efecto? Esto es lo interesante, finalmente hablando de vínculo, ¿no? De vínculo madre-bebé, y que afortunadamente se ha hablado mucho en los últimos años, ha generado mucho interés, es que este periodo de la vida, que un vínculo no nace, un vínculo se puede entender como la respuesta afectiva, emocional de una madre o de un padre hacia su bebé, ¿no? A eso se refiere con vínculo madre-bebé o vínculo padre-bebé. Son distintos un poquito, pero vámonos a centrarnos un poco en el de la madre. Este no nace cuando el bebé nace. Esto es importante, ¿no? Nace desde mucho tiempo antes, se prepara mucho tiempo antes, incluso desde cuando uno es niño o niña. No sé si recordamos esta caricatura de Mafalda, ¿no? Argentina, que tenía a su mejor amiga Susanita y que le preguntaban a Susanita qué quiere ser de grande, ¿no? Y Susanita decía mamá, sí. Y traía sus bebitos cargando. Bueno, nace desde ese momento, nace desde cuando uno se va configurando muy temprano si la maternidad o la paternidad está en sus proyectos de vida. En algunos casos a veces nunca nace, ¿no? Nunca aparece. Y ese no es parte del proyecto de vida de una persona, pero a partir de ahí nacen las expectativas, los sueños, las fantasías. Incluso algunas madres llegan a decirnos, yo sabía desde los 10 años que quería tener un hijo, iba a ser varón y se iba a llamar Pepe. Y entonces atraviesan toda la historia hasta que tienen una pareja, se encuentran, etcétera. Esperemos que se enamoren, ¿no? Y tienen un bebé y a rato llega y en el ultrasonido le dicen a la madre, ¿sabes qué? Pues no es niño, es niña. Y entonces hemos tenido madres que dicen, yo pasé por un duelo y por una depresión porque yo esperaba a Pepe. O sea, yo tenía en mi cabeza a este niño con esta cara, con esta imagen, y de repente aparece que es una niña y tienen que reacomodarse. Desde el embarazo se va consolidando también. Si es un embarazo no deseado, esto es importantísimo, porque otra de las estadísticas que a veces nos sorprenden es que en México los embarazos en un 60-70% no son planeados. Ándale, ese dato es... Es un dato fuerte. ¿Qué significa eso? Significa mucho para la salud mental materna o para el vínculo con el bebé. A veces sí, a veces no. A mí me da gracia pensar que fui un accidente, pues probablemente, ¿no? O sea, no fui planeado, pero lo importante es que sea deseado, que son dos cosas distintas. Porque puede no ser planeado, puede no ser intencionalmente buscado, pero cuando se entera la madre o el padre que está uno embarazado y la respuesta es positiva, ahí es deseado. Cuando la respuesta es negativa, ahí es donde empieza incluso a sentar bases para el vínculo en una complicación. Qué importante diferenciación. Recuperamos esta mañana este tema que pues tiene todas estas aristas de entendimiento de conceptos que parecieran, y sí coincido, Bruma, que se habla poco, se dice poco, muchas cosas están en el, pues es algo normal, el parto, ya nació el bebé, vámonos a lo que sigue, mamá lo cuida, papá se va a trabajar, se acabó. Pero hay en todo esto estos detalles que pasan por lo físico, por lo psicológico, por lo emocional, por tantas cosas que van dejando y que dejan sellos importantes en la vida de los seres humanos, ¿no? Totalmente, incluso por lo cognitivo. Ya tenemos importante evidencia en las investigaciones de que el cerebro se reconfigura de una madre, sobre todo cuando está embarazada, y no va a ser nunca el mismo si ha tenido un bebé o no lo ha tenido. Se generan reconfiguraciones de conexiones cerebrales distintas, se pone el énfasis en otras tareas, sobre todo de sensibilidad, de empatía, ¿no? Muchas madres ya ahorita trabajadoras, son muchas las que antes, ya ahora el modelo de la madre que se queda en casa es un modelo ya incluso poco visto, ¿no? Sí. Son madres que están trabajando igual que las parejas. Extraño ahora, ¿no? Ahora es extraño decir que una madre no tiene trabajo, no tiene alguna actividad, ¿no? O sea, por supuesto que siempre tiene una actividad de ama de casa y de tareas domésticas y de cuidado, porque hay que decir que la INEGI también nos reporta que el 90% del sistema de cuidado en México recae en
en las mujeres, madres, abuelas, hijas, etcétera. Pero también trabajan, ¿no? Entonces, nos reportan mucho que cuando retornan a trabajar, estos famosos termina la cuarentena, las licencias de maternidad, si es que tienen la licencia de maternidad, que también es otro tema, ¿no? Porque está asociado y vinculado a actividades formales, laborales. Y tenemos muchas madres en maternidad en condiciones informales, sin derechos de seguridad social, sin derechos laborales, etcétera. Y nos dicen, Bruma, es que no puedo regresar, o sea, no tengo la misma concentración, no tengo la misma atención, etcétera. Y hay cambios cognitivos también bien importantes, entonces para toda la vida, en algunos casos se recuperan, en algunos casos se quedan ahí ligados. Y esto es muy interesante también, la maternidad atraviesa estructuras y reestructuras, ¿no? En términos de funcionamiento psicológico, emocional y cognitivo. Ahora, esto es desde el enfoque de mamá, de la mujer, pero desde el enfoque y desde la vivencia de los hijos también tenemos un impacto. Totalmente, claro. Imaginémonos que tenemos un ser humano y es quizá el cachorro mamífero de todo nuestro reino animal más desprotegido, más vulnerable, porque no es como cuando vemos una yegua que está teniendo a su yeguita, por decirle, ¿no? Sí, sí, a su potrillito. A su potrillito, y cae, ¿no? Al pasto, y entonces el potrillo se levanta y empieza a caminar. No, el cachorro humano es uno de los mamíferos más ineptos, por decirlo así, más vulnerables. ¿Y qué significa esto? Que requiere de otro ser humano en completa autonomía y capacidad para ser cuidado, para ser protegido, para sobrevivir. Y también importantísimo, el desarrollo de nuestras funciones psicológicas más superiores se hacen extraútero. ¿Qué significa? Fuera del útero, cuando uno nace, cuando el bebé nace. ¿Por qué? Porque la complejidad de todos nuestros procesos más finos, intelectuales, psicológicos, cognitivos, dependen de la interacción con un otro. Y ese otro generalmente es la madre, la cuidadora principal, ¿no? También el padre, por supuesto, tenemos bebés, hijos criados por padres, ¿no? O sea, pero el cuidador principal suele ser en México, sobre todo la madre, y esta interacción social, esta interacción emocional, este cuidado, este vínculo, esta respuesta emocional resulta trascendental no solamente para la supervivencia física de un recién nacido, sino también para su desarrollo neurológico, psicológico y emocional. Y ahí es donde la importancia del vínculo madre-bebé adquiere un elemento fundamental que puede dictar las bases para el desarrollo futuro, la salud mental de esos hijos y esas hijas a corto, a mediano y a largo plazo. Porque ser rechazado desde el nacimiento o tener una madre deprimida que tiene dificultades para vincularse emocionalmente con sus hijos, o tener una madre que resiente profundamente, ¿no? O sea, haber tenido ese bebé porque le ha roto la vida, porque su vida ahora se ha vuelto más complicada, porque el bebé le recuerda a alguien que también desafortunadamente a veces sucede, ¿no? Que es alguien que tiene una historia traumática con esa madre, o en algunos de los casos que le genera profundo miedo y ansiedad tenerlo. Ahí es cuando estamos hablando, cuando la vinculación resulta alterada. O a veces tenemos mujeres que nos dicen, yo no reconozco a mi bebé, ¿no? Parece que no es mío, parece que es de alguien más, que son los retrasos de las respuestas afectivas que llamamos estas alteraciones leves. Afortunadamente después aparecen, pero requieren acompañamiento emocional, psicológico, profesional, porque importante decirlo que cuando hay un vínculo en la madre con su bebé alterado, ya sea ausencia de respuesta positiva o mucho miedo, ¿no? O esta ambivalencia o este no reconocimiento y no sentir la conexión emocional, no me siento cercana, nos dicen algunas madres, o incluso en el peor de los casos, las más severas, cuando hay rechazo, cuando hay ira, cuando hay odio, que es las menos, pero las hay, ¿no? Empieza incluso a haber riesgo de maltrato, de abuso, y en el peor de los casos incluso de infanticidio, ¿no? Entonces, estos rangos, el vínculo es muy fácil de cuidar, pero rara vez se habla de una dificultad del vínculo madre-bebé porque se vive como una preocupación, como una vergüenza, como un estigma de ser mala madre, que esto es un tema muy fuerte, también muy criticado socialmente, y hace que las mujeres que están en estas condiciones rara vez pidan ayuda. Sí, porque cuando ya estamos en ese punto de
digamos, ver la consecuencia de esto, de un maltrato, de un abandono, lo dices dramáticamente, pero hoy lo vemos. Hoy las redes sociales magnifican, ¿no? Amplifican este mensaje. Siempre ha existido, pero hoy casi lo vemos en tiempo real, ¿no? Ujú. La mujer que da a luz en condiciones, de eso no se habla. Las condiciones, si no tiene que comer, si fue violada, si consume Totalmente. drogas, etcétera. Pero va y deja al bebé en un basurero. Y lo primero que se habla es la madre mala, ¿no? Sí, claro. La madre no natural, el ¿cómo estigma. es posible que una madre no quiera a su bebé? Pero no se habla de esto que tú estás diciendo y qué bueno que hablamos de eso, porque es en qué condiciones tuvo que vivir esta mujer Sí. en esta maternidad para tomar una decisión así. Generalmente hay mucha violencia, hay mucha deprivación económica, mucha pobreza, una situación severa también de historias traumáticas, de salud mental compleja en esas mujeres, en donde créanme que de todos estos años que hemos trabajado afortunadamente y tenido el placer y el honor de escuchar estas historias de las propias narrativas de las mujeres, de las madres, generalmente los casos más severos, los casos donde ya hay ira, ya hay maltrato, ya hay abandono, son historias muy difíciles de maternidad. Son historias de mucho abuso también, de mucha violencia, de mucha desprotección, de mucha falta de apoyo, ¿no? En donde las madres sí algo tratan de proteger y lo vemos totalmente claro, sobre todo en situaciones a veces de salud mental muy pobre, es el vínculo, es lo último que se altera. O sea, pueden estar muy deprimidas, pueden estar muy ansiosas, pueden tener una situación postraumática, violenta, abusiva, y lo último que se aferran es a cuidar su vínculo con su bebé, a que no afecte eso. Y sin embargo, bueno, a veces las condiciones son tan malas que obviamente no tienen ellas los recursos para lograrlo. Sí, y son historias que, fíjate, Bruma, en autocrítica a lo que pasa, por ejemplo, con los medios de comunicación, ¿no? Cuando reportamos estas cosas, reportamos el hecho, pero no contamos la historia, no contamos el contexto, no lo abordamos. Es cierto. Por lo menos desde el punto de vista noticioso. Contamos solamente la historia. Apareció un bebé en el basurero. Acaba de haber una, ¿no? Acaba de haber una. Bueno, casi todos los días, lamentablemente. Casi todos los días ¿no? cubriendo, sí. Surge normalmente la noticia en las redes sociales. De ahí brinca a los noticieros y se sigue en las redes sociales. Ya apareció, fue localizado un bebé, un recién nacido, en un basurero, en la vía pública. Corte A, ya fueron ubicados una cámara de seguridad, ¿no? Hoy muchos días. Una cámara de seguridad ya identificó que una mujer, un hombre. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ya fue localizada, ya fue detenida, era una menor de edad o hasta ahí. No, y en todo caso pasa por un proceso penal, ¿no? Claro. O sea, es castigada, justiciada, con un delito. Pero, ¿sabes una cosa? Ni siquiera llegamos hasta ahí. Hablo del ejercicio de los medios. Ya no contamos esa parte de la historia, ¿no? Sí. Ya no revisamos, bueno, ¿quién era esa mujer? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué quedó embarazada? ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones, no? Sí, sí. Y entonces esto pues nos deja, me parece, historias que no estamos viendo completo la película, ¿no? No estamos viendo completa las películas. Y además le estamos dejando la maternidad a la mujer, ¿no? O sea, como si fuera un tema exclusivo, único. Es un asunto de aquí nadie está involucrado, que es un tema también mucho de rol de género cultural. Sí, cultural. Mira, lo acabo de decir de manera equivocada, ¿no? ¿Cómo se embarazó la mujer? No, la mujer no se embaraza sola. Sí, es cómo se embarazaron, ¿no? Y esa parte también de la historia que no contamos, y el papá, y el hombre. Y la tenemos, así como la tenemos idealizada, porque ahora que en mes de mayo, ¿no? También del Día de las Madres, México se paraliza, hasta dan los días, ¿no? Laborales, de escuela, etcétera, para llevar a nuestra madre, si afortunadamente la tenemos viva, o recordarla. Está muy idealizada la maternidad, pero así como está muy idealizada, está muy encerrada en una romanticismo, por decirlo así, en donde no se puede mover de ahí. La madre no puede estar cansada. Es una madre todoterreno, sacrificada, que lo da todo por los hijos, pero no puede estar triste. No puede decir, hoy mi hijo la verdad me hartó, ¿no? O sea, lleva 3 horas sin dormir. No, ¿cómo crees? Lleva 3 horas gritando, yo no sé qué hacer. No, ¿cómo crees? Tú lo tienes que saber. Tú traes un manual incorporado, el famoso instinto materno. No importa abnegada, que eres abnegada, ¿no? Tú tendrías que darlo todo. Y entonces le damos poco espacio o ninguno
de reconocimiento a esas madres que no duermen, que están deprimidas, que están enojadas, que están iracundas, irritables. Y la pregunta es, ¿en qué condiciones ha tenido esta maternidad, ¿no? Sí. Y en qué hemos fallado como sociedad, como familia, como pareja, como amigos, para dejar que esta madre llegue a estos puntos en donde al final es el bebé a donde se depositan todas estas circunstancias, desafortunadamente en una situación muy vulnerable de ambos, de la madre y del bebé. Cada 8 de marzo, antes y después de esta fecha emblemática, hablar sí de los derechos de la mujer en el mundo, de lo que se ha avanzado, de lo que está pendiente, estos temas de origen, ¿no? Del vínculo, del inicio del proceso de la maternidad y lo que significa y lo que ha significado durante todos estos años como consecuencia para la humanidad, debieran estar sujetos a una discusión muy amplia. Pues nosotros consideramos que también la salud mental perinatal es una de las grandes apuestas, claro, para detener tanta violencia. Absolutamente. Porque cuando el vínculo ha sido violento desde el nacimiento, cuando solamente hemos recibido este rechazo, esta deprivación, este maltrato, se construye una herida y se construye un modelo violento que se tiende a repetir. Y además, vínculos alterados entre una madre y un bebé no atendidos, porque se tiene la falsa sensación de que esto se resuelve con el tiempo y no es así. Requiere acompañamiento y apoyo. Tienden a repetirse en los siguientes embarazos y tienden a repetirse en las siguientes generaciones, porque como fuimos criados, como nos vinculamos, es como vamos a criar también, claro, a nuestros propios hijos e hijas. Claro, y yo creo que va y directamente ligado a la pregunta que nos tendríamos que hacer: ¿cómo es posible que un ser humano en algún momento de su vida haya optado por la delincuencia, por ejemplo, ¿no? En convertirse un ladrón, un violador, un extorsionador, un asesino o una asesina y hacerle daño a alguien más. Se necesita mucho, ¿eh? Se necesita que suceda mucho en las historias personales, en las historias también, obviamente, de antecedentes genéticos, familiares, en lo que se ve socialmente y en lo que normalizamos. Y tenemos, desafortunadamente y muy preocupantemente en México, y hay que hablar de ello, muy normalizada la violencia ya, muy normalizada la forma de vincularnos de manera violenta. Y eso nos lleva obviamente a condiciones, y la maternidad y la paternidad es uno de los primeros, porque además también nos llegan las madres y los padres diciendo: quiero cambiar esta historia. Claro. Muy motivados en el embarazo, muy motivados cuando son por primera vez madre o padre, diciendo: también hay que hablar de esto, yo no quiero ser como mi madre. Yo no quiero ser como mi padre, ¿no? O sea, yo no quiero ser un padre alejado, yo no quiero ser una madre agresiva, yo no quiero ser una madre ausente. Y entonces, con todas las ganas y la energía y la motivación, dicen: yo le quiero dar a mi hijo, a mi bebé, otra historia. Pero a veces no es suficiente con el interés. Hay que acompañarlos, ¿no? Hay que acompañarlos y hay que ayudar a resolver y a desentramar estos traumas infantiles, porque somos nuestras historias, somos nuestras crianzas, y el vínculo madre-bebé, el vínculo padre-bebé de estos primeros años es uno de los procesos más estratégicos, esenciales para la salud mental y las historias de nuestros hijos. Dime una cosa, vamos al ejercicio práctico. Creo que se ha avanzado mucho respecto a poner atención en estos temas. Hablo, por ejemplo, en lo laboral, ¿no? Hoy la mayor parte de las mujeres trabaja, tiene un empleo, la minoría es la que está en casa con la posibilidad de tener más calma, si eso se puede relacionar con más calma, pero a veces no es así. Pero se ha avanzado en las leyes, se ha avanzado en lo administrativo, digamos, ¿no? En tener el cuidado de que se cumpla la cuarentena, de que si se necesita más tiempo haya flexibilidad en los centros de trabajo con las mujeres. Ahora se habla también en los padres. Aquí en Morelos se está empezando a hablar del tema de la cuarentena para los padres también. En el momento necesaria. Que es muy necesaria. Muy necesaria. Y escucho voces que dicen: no, pero ¿qué tiene que ver si el papá tiene que irse a trabajar? A ver. Yo creo que estamos hablando de que los roles de género siguen muy aferrados en un terreno de disociación de la parentalidad, ¿no? O sea, en donde es la madre la encargada de la crianza, del cuidado, de la supervivencia,
y el bebé el padre es el proveedor, ¿no? En todo caso. O sea, seguimos muy afianzados como sociedad mexicana a ello. Afortunadamente tenemos ya nuevas generaciones que dicen es que eso no es correcto, porque también hay que ver nuestras historias viejas y antiguas, ¿no? O sea, en donde el padre quedaba muy relegado, en donde el padre cuando dejaba de ser proveedor económico, cuando envejecía, pues sus vínculos con sus hijos eran muy diferentes a los de la madre por la cercanía o la ausencia emocional. Y ahora tenemos a los dos, madre, mujer, hombre, o mujer, mujer, hombre, hombre, ¿no? O sea, parejas homosexuales también, heterosexuales, en donde ambos trabajan. Entonces, proveer económicamente ya no es una situación exclusiva de un sexo o de un género. Y ahora ambos al aportar económicamente también tendrá que haber y tiene que haber una distribución de la crianza, de las tareas domésticas, no solamente en términos de justicia social, que sí es un término de justicia social, sino de condiciones de vinculación con sus hijos. Cada día más los hombres, los padres están peleando su derecho a vincularse afectivamente con sus hijos, no solamente desde proveer dinero, sino desde un vínculo emocional, afectivo, de participación. Y esto es importantísimo porque para la madre el principal factor de estabilización emocional es el apoyo de la pareja. El primero, más allá que el dinero, más allá que la situación también de apoyo directo, el apoyo emocional, social, práctico de su pareja, en el mejor de los casos del bebé, del padre del bebé, es el principal factor emocional que protege. El principal. Nos lo dicen todas las madres de todas las escolaridades, de todos los niveles socioeconómicos. Sentirse acompañadas, protegidas, que esto no están solas en la experiencia de maternidad, de crianza, sino que es una experiencia en equipo, es una experiencia de aliados, incluso cuando no estén juntos como parejas. Hablábamos de eso el miércoles pasado en una charla también nosotros con el laboratorio en redes sociales. Cuando una pareja se separa, porque también lo estamos viendo muy comúnmente, ¿no? Que la pareja romántica se separa, pero tienen hijos, tienen hijas. La pareja romántica se puede separar, pero la pareja de padres no. Esa no se separa. ¿No debiera? No se separa nunca. Si tienen un hijo en común, la pareja de padres, la pareja que le llamamos parental, esa nunca en la vida se van a separar. Es indisoluble. Es indisoluble porque tienen un hijo en común, pero a veces se confunde, ¿no? Que la pareja romántica se rompe, esa sí se separa y eso significa que se rompe la relación de padres. No, esa nunca se separa. Y luego se atraviesa por el dinero, ¿no? Si no aportas dinero, entonces no hay derecho de tener un vínculo con tu bebé o con tu hijo. ¿Por qué? El derecho del bebé, ¿dónde está? Del hijo de tener un padre vinculado emocionalmente. Porque el padre no gana 50 pesos. Eso es totalmente distinto. Y creo que es importante separarlo, ¿no? Porque en algunas condiciones también es atravesado por la situación económica y se le quita la posibilidad de interactuar y de trabajar por su propio vínculo. Claro. Y las madres necesitan a ese equipo de apoyo, a ese aliado en su experiencia de maternidad, de parentalidad. No necesitan un enemigo, no necesitan un rival, necesitan un aliado, que estén involucrados, que es un proyecto de dos. ¿Quién las embarazó? Por supuesto. No es un tema de quién las embarazó, es un tema de que es un proyecto de crianza. Si es deseado, si se den condiciones, y a veces, aunque no sea deseado, también hay la posibilidad de reconstruir esas alianzas y esos vínculos afectivos, amorosos, y de, por supuesto, de involucrarlos, ¿no? De involucrarse. Me quedo con esta expresión, este concepto contundente, Bruma, muy de nuestros días, de confusión, yo diría, de que la ruptura de la relación, lo dices, romántica, de la pareja, pues, ¿no? De la pareja hombre-mujer, se puede romper, se puede disolver, se puede trastocar por las razones que sea, pero si se tuvieron hijos, si se tienen hijos, esa es indisoluble. No hay forma. No hay forma. Y pareciera, porque me parece lo perdemos de vista, pareciera que hacemos todo lo posible por ponerlo en conflicto. Claro, lo que pasa lo que pasa es que cuando una relación de pareja acaba mal, ¿no? Con mucho enojo, con resentimiento, con traición, con decepción, etcétera, eso es muy común. Y a veces eso empaña o contamina
evidentemente la posibilidad de realizar una crianza conjunta, de generar una coparentalidad, le decimos, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente tienen que pasar por acompañamientos y procesos. Algunos lo logran muy exitosamente. Recuerdo una amiga que decía, mis padres juntos eran los peores esposos, ¿no? Nosotros sufríamos de los gritos, los pleitos, etcétera, pero cuando deciden separarlos, fue la mejor noticia para nosotros como hijos, porque se convirtieron en los mejores padres. Sí. Y creo que eso yo siempre lo he tenido mucho en la cabeza, y también acompañar a estos padres, sobre todo que están muy interesados en una coparentalidad exitosa y en defender el derecho a su vínculo, ¿no? Con sus hijos, emocionalmente, acompañarlos, a protegerlos, a cuidarlos y a construir también estos caminos de vida. Sí, y a romper estos también esos paradigmas sociales en el que la separación necesariamente tenga que convertirse en un pleito permanente y constante. Quienes hemos pasado por el proceso de separación y a veces está en la mesa uno conversando con los amigos, es que estoy resolviendo, ¿no? este asunto para la mamá de los hijos porque se van de viaje. ¿Cómo te haces cargo todavía de eso si ya no viven juntos? Claro. Pero es que no estás haciéndote cargo de tu expareja. Ese es el tema, Estás haciéndote cargo de tus hijos, de tu hija, de tu hijo. El bienestar de los hijos es lo que todavía comparte una pareja. Así es. No es que también a veces nos puede caer muy mal la expareja, honestamente, ¿no? Pero bueno, uno la escogió en algún momento. Además, de alguna forma. Claro. La escogió consciente o inconscientemente también, digamos, ¿no? Pero a veces nos perdemos en el terreno de, si yo hago esto por mi hijo, parece ser que estoy apoyando a mi expareja, a quien no quiero, ¿no? Caray. No, el punto de unión de la coparentalidad es, fijémonos en el hijo, fijémonos en la hija. ¿Qué podemos hacer para el bienestar? Si la respuesta es todo, el camino es muy fácil. Bueno, diríamos menos complejo. Muy optimista, digamos. Sí, así. pongámoslo así. Ya en la parte final de esta interesante, enriquecedora conversación con la psicóloga Bruma Palacios Hernández, vínculo madre-bebé, dificultades en el posparto, consecuencias, hasta dónde hemos llegado ya en la conversación de este momento tan importante, pero me parece tan enriquecedor en conceptos para quienes hoy están en el proceso de convertirse en papás y tienen diferencias, para quienes están en ese mismo proceso y han optado por tener más unión, más fuerza, más diálogo, más amor, más acompañamiento. En quienes están pensando ahora en el momento del parto y viendo alternativas para que esto suceda de la mejor manera. Tiene sentido finalmente, ¿no, Bruma? Todo esto, llegamos al parto, llegamos al nacimiento de un bebé con mucha historia detrás y con muchas condiciones. Las buenas noticias es que es un momento altamente sensible y vulnerable de las historias de las mujeres, de los hombres, de los bebés, pero que mientras más temprano se detecten y se identifiquen situaciones de complejidad, de riesgo, ¿no?, de adversidad, también es un momento de la vida en donde intervenciones tempranas y apoyos profesionales tempranos resuelven muy rápido la complicación o pueden apoyar a resolver muy rápido la complicación, y eso tiene efectos, digámoslo de forma clara, transgeneracionales. ¿Qué significa? No solamente estamos afectando directamente la vida de estas mujeres embarazadas, en parto, en posparto, también la de sus bebés inmediatamente, con un buen vínculo, acompañándolos en un buen vínculo, en una buena respuesta emocional, sobre todo de amor, de apoyo, de supervivencia, ¿no? O sea, de protección. También la de la pareja, y con eso la de la familia, con eso el de la sociedad también. Necesitamos menos vínculos violentos, necesitamos menos psicopatía, necesitamos menos tolerar, ¿no?, y normalizar la violencia que estamos viviendo todo el día en los noticieros, en nuestras comunidades, en nuestras familias que llegan muy cerca, pero también las historias de las próximas generaciones, de esas crianzas que luego se replican y que se repiten, ¿no? Entonces, las buenas noticias es que es un momento altamente sensible y vulnerable, pero que si se pide el apoyo necesario, acompañamiento, no solamente profesional, familiar, social. A veces una madre con un vínculo
alterado, ¿no? Que se siente ajena a su bebé, que se siente molesta, que se siente con culpa, con miedo, con enojo hacia su bebé. A veces lo único que tenemos que hacer nosotros los especialistas es organizar a la familia, a la pareja y ponerla a dormir. Y ponerla que descanse, y ponerla que coma bien, a que alguien la acompañe en la tarde, a que alguien le ayude a hacer la comida, las tareas domésticas, a que una asesoría de lactancia, ¿no? A que la pareja sea quien le apoye en la noche y que ella pueda dormir y que pueda hacer las tomas del bebé, las tomas de la lactancia, ¿no? Si es artificial, sobre todo si es mixta. Y a veces son condiciones de movimiento del apoyo, de estructurar el apoyo familiar de pareja, educar a las familias sobre lo que está sucediendo. Y con eso vemos que las dificultades con el vínculo inmediatamente, una madre descansada, una madre con apoyo, una madre contenida, sostenida emocionalmente por su familia, por su pareja, por sus amigos, resulta ser que es una madre que ella misma tiene los recursos para reconstruir vínculos amorosos, ¿no? Positivos, y por supuesto acompañar a sus bebés en estos momentos tan importantes y sensibles de la vida. Eso, entender y valorar, dimensionar esto que nos estás planteando, que nos estás compartiendo esta mañana, pues sobre lo trascendental, lo importante que es este momento, lo importante, lo frágil, yo lo veo así también, lo frágil que es este momento trascendente en la vida de todos los seres humanos, como mujeres, mamás, como hijos todos, porque finalmente lo vivimos, como padres todos, finalmente los que tenemos esta fortuna de serlo, y la importancia que tiene esto de la reeducación, ¿no? Si lo podemos ver de esta manera, la reeducación a partir de entender que el ser humano pues es el único ser hasta ahora conocido, al menos, ¿no? Hasta ahora identificado con capacidad de transformarse. De aprender de sus errores. De aprender de sus errores. Somos los primates en general, ¿no? Pero este primate humano sí aprende de sus errores. Cuando llega un padre o una madre diciéndome, es que así soy porque así era mi padre o así era mi madre y así me criaron y no tengo otra forma de ser, yo siempre le digo, pues claro que tenemos otra forma de ser, ¿no? O sea, podemos reconstruirnos, podemos aprender de lo que vivimos y podemos cambiar a otro lado. Va a costar, por supuesto. Hay que trabajar. Hay que echarle ganas, pero con que haya motivación, por supuesto que podemos cambiar las historias. Y entonces regresamos al punto inicial de esta entrevista. La infancia no es destino. Esos primeros vínculos podemos cambiarlos. Esas historias infantiles de crianza, esos modelos, podemos cambiar y hacer que la historia no se repita. Y estos momentos del vínculo, de la perinatalidad, del embarazo, del parto, del posparto, son de los momentos más estratégicos en las vidas de las personas para cambiar nuestras historias, sobre todo traumáticas, nuestras historias difíciles, ¿no? Y hay mucha motivación para eso. Y bienvenidos quienes quieran hacerlo. Nosotros somos, la verdad, muy honrados quienes nos dedicamos a esto, a decir, es un honor acompañarlos en estas transformaciones y resignificaciones de sus historias. Y tener cada día más padres y madres que levanten la mano y decir, yo quiero ser mejor para mi bebé, que es la mayoría de las madres, de verdad, créanlo. Y acompañar a las que no saben cómo. Creo que ese es un tema que quiero que el mensaje llegue, ¿no? O sea, no están solas, no están solos. Y solamente a veces son cambios en el apoyo social, familiar y acompañamiento profesional en los casos más graves. Y sentirse que hay gente que los puede apoyar en vez de sacar la nota de madre abandonadora, ¿no? Que sí, obviamente. Es pues ahí está, sucede finalmente. Sucede, sí. es una noticia. Pero la pregunta es en qué fallamos y qué podemos hacer como sociedad, como familia, como hermanas, como hermanos, como parejas, con esas historias de maternidades y paternidades. Pues me quedo esta mañana, Bruma, con muchos conceptos, con muchas enseñanzas, con mucha tarea, además para seguir reflexionando, para seguir identificando patrones con los que uno crece, con los que uno vive, y con este particular al final. Yo creo que es importantísimo, incluso si nos está escuchando alguien aquí de Morelos, un padre, una madre, una pareja de padres que quisiera trabajar esto, ¿no? Sus vínculos, sus coparentalidades también.
pues nos pueden acompañar, nos pueden escribir. Tenemos un Facebook del Laboratorio de Salud Mental Perinatal, así se llama, Facebook, Laboratorio de Salud Mental Perinatal, SIPSI-UAM. Estamos a punto de echar a andar un grupo de padres para hablar sobre la coparentalidad, para hablar sobre el vínculo. Nos pueden escribir, es gratuito totalmente. Mira. Es un programa también de apoyo, de acompañamiento. Vamos a iniciar con una entrevista para ver sus experiencias. Bien. Y pues somos universitarias, somos investigadoras, somos psicólogas clínicas todas, interesadas en este campo, en acompañar a los padres, a las madres, a sus familias, a sus bebés a mejorar. Entonces, escríbanos si les interesa. Siempre estamos muy, muy emocionados y emocionadas de poder acompañar y apoyar a esas mujeres y a esos padres que están en estas condiciones a veces adversas y que requieren apoyo. Sensacional, me parece una gran oportunidad. ¿Algún teléfono, Bruma, tiene ustedes algún teléfono que les puedan llamar también? Sí, Hay claro, gente que dice, también prefieren los teléfonos. Nosotros somos medio modernos con redes sociales, pero tenemos teléfonos 777-316-7720, el de la Clínica de Servicios Psicológicos del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología. Ahí nos pueden perfectamente contactar, pedir informes, ¿no? Escribirnos también. Claro. saludmentalperinatal @uaem.mx, uaem.mx, y con gusto de verdad estaremos ahí para recibir sus preguntas, dudas, y tenemos incluso una plática el próximo miércoles sobre vínculo también, madre-bebé. Muy bien. En el Facebook de nuestro laboratorio. O sea, lo comparten en redes sociales. O sea, todo el tiempo estamos transmitiendo en redes sociales información, dudas, educación sobre el tema. Bien. Interactuamos con el público. Sobre todo este mes, el mes mundial de la salud mental materna, estamos haciendo mucho ruido para trabajar, educar, concientizarnos entre todos. Y para todos nuestros amigos en el auditorio que nos escuchan ahora, vamos a compartir. Síganos en redes sociales, en Facebook también en @universal1029. En Facebook y en YouTube les dejamos en la caja de texto aquí en todos los datos de contacto, la dirección de internet y el teléfono de ustedes. Muchísimas gracias. E invitados también a nuestro primer congreso del Colegio Morelense de Psicología. La próxima semana, 30 y 31, en el auditorio de la Biblioteca Central de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Chamilpa. Encantados, un segundo foro también con la Facultad de Psicología, y estaremos también trabajando estos temas. Así es que invitado a todo el público general. Muy bien, pues muchas gracias, Bruma. Gracias por esta conversación esta mañana.